Hola, bendiciones para todos. Estamos felices de estar acá presencial y bueno, ahora virtualmente también, ¿no? Las naciones que nos ven, hay gente y amigos allí. Si usted está, tenemos amigos en México, en Guatemala, en Honduras, en Venezuela y en parte de Canadá. Así es que, hijos, pensando en usted, no va a parar la transmisión online, va a seguir. Recuerde, nuestros servicios presenciales son 8 de la mañana, 9:45 y 11:30. Y el servicio virtual comienza a las 9 de la mañana para empatar con el servicio de las 8. Así es que, hijos, prepárese porque ahí viene una palabra de Dios. Creo que Dios va a hablar y va a cambiar sus sentidos, el sentido del habla, del oír y del ver. Creo que Dios va a devolver la visión a muchos que por años fueron perdidas y ahora Dios la va a recuperar. Así es que, hermanos, no se cambie, comparta el mensaje y creo que Dios va a ir sanando personas mientras estamos predicando. Así es que, hijos, bienvenidos a la casa del gran Dios. Regocíjate en Dios, regocíjate siempre, una y otra vez en Dios. ¡Hey! ¡Vamos! Todos con las palmas, todos, vamos. Ven a alabar, ven a adorar a nuestro Dios. Vamos. Todos. Ven a alabar, ven a adorar el nombre de nuestro Señor y bendecir su nombre hoy. Declara, bueno
Aleluya. Sí, Señor. Su nombre es Jesús. Te damos gracias, Señor. Hoy declaramos, Señor, tu señorío sobre nosotros, Señor. Tú eres nuestro amado Señor, nuestro Padre, el que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, el que cumple sus promesas, Señor, el que manda su palabra y cumple su propósito, Señor, el que es el centro de nuestra vida, el que ocupa el primer lugar en mi corazón. Por eso, dile al Señor, adórale con todo el corazón. Dile: eres mi amado, eres mi Padre, eres mi Abba, mi Señor. Te amo, Señor. Te adoro, Señor. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares.
Señor, por limpiar nuestra vida, Señor, por darnos una segunda oportunidad, Señor, para poder buscarte, para poder servirte, Señor. Señor, nuestra vida no es nada si tú no estás con nosotros. Señor, es como no tener aire, Señor. Es como el aire para respirar. Así eres tú para nosotros. Señor, no permitas, Señor, que ninguno, Señor, de tus hijos nos alejemos de ti nunca, Señor. Permítenos adorarte, Señor, todo el tiempo, Señor. Yeshua, Señor, Yeshua. Esta mañana Dios quiere hablar a tu espíritu, porque hay mucha gente que está conectada por primera vez. Y esa conexión por primera vez es una conexión divina, es una conexión del cielo, porque Dios quiere que hoy lo conozcas. Muchas veces nosotros somos religiosos, pero Él dice hoy, conóceme. Tú que vienes por primera vez y te estás conectando por primera vez a través de las redes sociales, hoy te está diciendo de Dios, conóceme. Conóceme, le has dado oportunidad a la tristeza, le has dado oportunidad a la depresión, le has dado oportunidad a la perversión en tu vida. Has tomado malas decisiones, pero hoy estás un contacto divino con Dios y le te está diciendo, ven y conóceme hoy. Hoy vas a conocer a Dios y vas a conocer el profundo amor de Dios por tu vida. Él no te condena hoy. Hoy tienes que hacer una oración de fe y repetir después de mí, Señor Jesús, hoy te quiero conocer, hoy te quiero conocer. He tomado malas decisiones, he tomado malos caminos, pero si tú me permites hoy ver esta transmisión, es porque tú quieres que yo te conozca como mi Salvador. Hoy cierre sus ojos ahí en el lugar donde usted está y dígale, Señor, hoy te quiero recibir como mi Señor, como mi Salvador, como mi amo. Hoy entréguele toda su vida a Jesús. ¿Sabe qué significa Jesús? Jesús significa salvación. Y hoy viene la salvación a tu vida. Y hoy viene la salvación a tu casa. Hogares destruidos, personas con deseos de morir, con depresión, porque esta situación y esta pandemia económicamente frustró tus sueños. Hoy te está diciendo, ven. Ven porque yo soy tu salvación. Y hoy usted va a clamar y va a decir, Jesús, tú eres mi Salvador. Ven a mi vida, entrónate como mi Señor y como mi amo. Cuántas cosas han sido el amo de tu vida. Hoy dile al Señor que entre a ser el amo de tu vida. Ven, Señor, sé el amo de mi vida. Gobierna tú, controla mi vida, controla todas las áreas de mi vida. Y a través de esta oración que tú estás haciendo, vas a sentir como el amor de Dios y el perdón del Señor va a entrar a tu vida. Vas a repetir después de mí, Señor Jesús, hoy te recibo, hoy te acepto como mi Salvador, hoy te acepto como mi controlador, como mi amo absoluto. Hoy quiero que cambies mi vida, hoy quiero conocer del amor tuyo y que mi vida sea transformada. Perdona mis pecados y llévame y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te damos gracias, Señor. Esta oración
está desatando vida a muchas personas. Si usted recibió esta oración y siente que quiere que oremos por usted, hay unos números de contacto para que usted esté con nosotros, o a través del chat, a través del YouTube, a través del Facebook. Colóquenos su petición, que estaremos contestándola. Señor tiene cosas grandes para tu vida. Bendiciones. Familia de la Casa del Gran Dios, es todo un privilegio para mí poder estar en esta mañana y compartir un mensaje de parte de Dios. Un mensaje que sé que va a transformar, que va a cambiar, pero sobre todo que va a avivar su espíritu. En esta mañana el Señor quiere enviar un mensaje, pero antes quiero poder entrar en el ambiente del espíritu y quiero que usted me acompañe a través de una pequeña oración. Vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a declarar en el nombre de Jesús, por su poder y su majestad, que este ambiente, este sitio, le pertenezca al Rey. Entonces, si usted me quiere acompañar, vamos a decirle: Señor, en esta mañana, Padre, entramos en ese lugar santo, en donde solo entran las personas, en donde solo entran los hijos, en donde solo entran aquellos que están necesitados de una palabra. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Espíritu Santo, toma el control de este sitio. Anulamos toda palabra de humana sabiduría y decretamos por el poder de la sangre que tu gloria, tu majestad y tu presencia hoy rompe, Padre, todo dominio del enemigo. Todo control de nuestro hablar, todo control de nuestro oír, todo control, Señor, de nuestra vista. Hoy decretamos en el nombre poderoso de Cristo, quien se sacrificó por nosotros, que hoy va a ser transformada nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente. Amén. Y el mensaje para el día de hoy viene por parte de Dios y se ha titulado como Los sentidos. Diga conmigo: los sentidos. Y cuando estamos hablando de los sentidos, estamos hablando de nuestro hablar, de nuestro ver y de nuestro escuchar. Y sé que Dios trae este mensaje a su vida porque muchos de los que nos están viendo en esta mañana, muchos de los cuales hoy están reunidos, han pasado por situaciones difíciles, han pasado por circunstancias que los ha llevado a perder el rumbo, el camino, y los ha llevado, circunstancias difíciles, a que salgan de lo que es el propósito real de Dios en sus vidas. Y para esto hay una palabra específica y está en el libro de Números. Quiero que usted esté ahí en esta mañana y me acompañe al libro de Números, capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 4. Y dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y para entender el propósito de los sentidos y de la palabra que Dios quiere hoy, quiero muy brevemente darle una pequeña reseña de lo que significan los sentidos. Y los sentidos son la capacidad para recibir el estímulo interno. Y es la capacidad de poder expresar mediante el empleo de estos órganos específicos la recepción del mensaje. ¿Y qué quiere decir con esto? Quiero hablarle específicamente de lo que Dios hoy va a hacer en el hablar en su vida, en el oír y en el ver. Estos sentidos que por muchos años los hemos utilizado de manera correcta, pero muchas veces de manera incorrecta. ¿Por qué se lo digo? Porque la manera de hacer las cosas muchas veces en nuestro diario vivir se pierde. Y se pierde porque no entendemos el sentido espiritual de nuestros sentidos. El sentido espiritual de nuestros sentidos es el que nos va a llevar al nivel correcto, al lugar en donde Dios quiere que nosotros entremos y hagamos las cosas. ¿Por qué? Si nosotros tenemos nuestros sentidos de manera correcta,
pues podemos ser usados al 100% por Dios. Podemos ver las trampas del enemigo, podremos escuchar de manera exacta la voz de Dios, podremos ver la manera en la que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Y en ese sentido práctico, Dios quiere que nosotros podamos movernos de manera espiritual de una manera cada vez más fuerte, y quiero explicárselo. Y por eso específicamente lo que habla el libro de Números versículo 4 es lo que el pueblo de Dios estaba pasando. Acababan de salir del pueblo de Egipto. Pasaron por la angustia, pasaron por la necesidad, pasaron por la prueba, pasaron por situaciones tan difíciles que los llevó a ver y a conocer a Dios a su 100%. Manifestaciones de milagros, manifestaciones de fe, poder de Dios, una gloria era la que se movía alrededor del pueblo. Pero algunos lo veían, otros lo escuchaban, otros lo podían sentir, pero había otra parte del pueblo que comenzó a endurecer su corazón. ¿Y por qué endurecieron su corazón? Mire lo que dice el versículo, nuevamente el versículo 4 del libro de Números. Y se desanimó el pueblo. ¿Y ustedes por qué creen que se pudo haber desanimado el pueblo? Es lógico que pensar que por las situaciones tan difíciles por las cuales le había tocado pasar. Pero si miramos un poquito más el contexto del libro de Números, podemos ver que el pueblo, en cada una de las circunstancias de las que pasaba o de las que vivía, siempre clamaba a Dios por un milagro. Y cuando clamaba a Dios por el milagro, Dios obraba de manera sobrenatural. Dios les traía una columna de fuego, Dios les abría el mar, Dios les traía el maná, Dios les traía el alimento, les traía y les proveía. Pero a pesar de tal circunstancia, el pueblo seguía caminando, y en ese caminar era donde venían ciertas características y ciertas circunstancias que hacían que sus sentidos se perdieran del objetivo claro que Dios tenía ahí. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que cuando usted pasa por situaciones difíciles, cuando usted le toca vivir circunstancias que lo llevan a la prueba, cuando usted lo lleva a circunstancias que lo llevan a pasar por un momento en donde usted tiene que arrodillarse y decirle: Señor, no entiendo por lo que estoy pasando, pues aquí es cuando Dios comienza a afinar sus sentidos, el sentido del hablar, el sentido de ver y el sentido del oír. Pero el pueblo, específicamente en esta circunstancia de la cual nos habla el capítulo 21 de Números, era una situación y una circunstancia en la cual permitieron la queja. ¿Y en dónde permitieron la queja? En su manera de hablar. O sea, estaban utilizando su primer sentido de manera equivocada. ¿Y por qué les hablo esto? Lo primero que el pueblo sintió fue desánimo. Lo segundo que el pueblo sintió fue la queja. Y cuando le abrieron la puerta a esta manera de hacer las cosas, fue cuando comenzaron a salirse del propósito. Vuelvo y reitero, estaban viendo los milagros, estaban viendo el mover de Dios, pero estaban utilizando sus sentidos, lo que Dios les había dado para poder sentir la presencia, la gloria, estar en el lugar correcto, lo estaban utilizando de manera equivocada. Entonces, usted que me está viendo en esta mañana y que Dios tiene un mensaje para su vida, quiero que entienda la posición de Dios hoy para usted. ¿Cómo estás utilizando tus sentidos? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás escuchando? ¿Será que estás escuchando? ¿Será que estás hablando? ¿Será que estás viendo lo incorrecto que te va a llevar a perder el rumbo y el camino que Dios tiene para ti? El Señor es claro en esta mañana. Y cuando el pueblo comenzó a hacer lo incorrecto, mire lo que pasó. Versículo 5 del mismo libro de Números. Versículo 5. Números 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué dijo? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestro mal tiene, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire lo que dice, lo primero que habla el versículo 5. Y habló el pueblo. Utilizó esta herramienta espiritual para hacer lo contrario. Habló en contra de Dios, habló en contra de Moisés. Y cuando hizo esto, literalmente abrió las puertas al enemigo para que viniera ese desánimo del cual estoy hablando, para que viniera la queja, pero vinieron más cosas. Mira,
vino la murmuración, vino la ingratitud y vino ¿qué? La ofensa. Vinieron estas circunstancias que los llevó a perder el camino. Cuando se desanimaron, lo primero que hicieron: este camino está muy largo, este camino está equivocado, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué nos sacaste de ese lugar en donde aparentemente estábamos bien? Ahora estamos cansados de ese pan y de esa agua, de ese pan tan liviano. Comenzaron a comportarse de manera desagradecida, y no solo hablaron contra su Dios, que era su proveedor, sino hablaron también en contra del hombre de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos hablado en contra del hombre de Dios? ¿Cuántas veces no hemos hablado en contra de nuestro Padre? ¿Cuántas veces no hacemos lo incorrecto? ¿Cuántas veces no nos salimos del propósito por no hablar de manera correcta? Porque hacemos lo que nuestro corazón dice y no dejamos que sea Dios el que hable a nuestra propia vida. ¿Y qué pasó más adelante cuando los hombres del pueblo de Israel cometieron esto? Dice más adelante el versículo 6: y Jehová envió. Muchas veces no se trata ni siquiera de Jehová, es de las circunstancias que nosotros mismos decretamos en nuestra vida. Y dice: y murió mucho pueblo de Israel. El pueblo utilizó las palabras incorrectas. El pueblo utilizó las palabras para traer muerte a su vida. El pueblo de Israel trajo en su manera de desanimarse, en su queja, en su hipocresía, en su murmuración, trajo muerte. Mire lo que dice el versículo 6: y murió mucho pueblo. ¿Cuánto de lo que hablas trae maldición de muerte a tu vida? ¿Cuánto de lo que estás hablando trae maldición a tu vida? ¿Cuánto de las cosas de las cuales te quejas y no te das cuenta? Pero ¿por qué no estoy recibiendo el milagro? Porque me estoy quejando, porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuánto has hecho por volver a tener y recuperar los sentidos correctos? Y por eso te hablo de los sentidos espirituales. En tu humanidad, mire lo que significa, vuelvo y se lo leo. Los sentidos que son la capacidad para recibir estímulos internos y externos mediante el empleo de los órganos específicos. Lo utilizas de manera natural, utilizas esto que Dios te ha dado, tu voz, tu oír, tu ver, de manera natural, y te olvidas de hablar lo que Dios tiene para ti, te olvidas de lo que Dios acaba de hacer por ti. Dios te sacó de Egipto, Dios te sacó de la dificultad, te sacó de la prueba, te sacó de ese lugar equivocado, y lo único que haces es recibir bendiciones de Dios. ¿Y qué haces? Te quejas, murmuras. El camino se hace largo, pero se hace largo por tus mismas equivocaciones. ¿Y qué haces? Te quejas, hablas de manera incorrecta. Y esto me lleva a recordar uno de los versículos de la Biblia, uno de los capítulos de la Biblia, cuando la mujer, estaba el profeta de camino, y el profeta se encuentra con la mujer que tenía a su hijo enfermo, y le dice la mujer al profeta: he venido aquí y estoy esperando a que mi hijo muera. Aquella mujer habló de manera equivocada. Aquella mujer lo decretó. ¿Y qué pasó? Se cumplió lo que ella había establecido. Su hijo murió. Pero también se cumplió lo que dijo el profeta: que su hijo, que no le iba a faltar nada a esa mujer, que su hijo viviría. Y eso pasó. Entonces, aquí nos encontramos con dos circunstancias: el hablar bien y el hablar mal. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en esta mañana? Y si Dios ha traído este mensaje a tu vida, es porque sé que muchos de los que me están viendo en esta mañana se han acostumbrado a hablar mal, se han acostumbrado a quejarse, se han acostumbrado a renegar de Dios, y no solo de Dios, de los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque ven la humanidad del hombre, ven la circunstancia, mas no ven lo que Dios quiere para ellos. Y por eso pasa tal circunstancia. Pero hay una palabra específica. Hay una palabra específica para aquellos que hoy quieren humillarse, arrepentirse y decir: Señor, perdóname por esa manera mal, por esa manera equivocada de hablar. Mire lo que dice el versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7 de ese mismo capítulo 21 de Números. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo:
volvió a hablar. Pero al ver que se estaba muriendo el pueblo, al ver de que había venido muerte al pueblo, el pueblo cayó en sí, se dio cuenta que las circunstancias se estaban mostrando difíciles, volvió en sí, entendió. Pero déjeme decirle algo. Hoy yo le estoy hablando a usted que está ahí en su casa, que está sentado, otros que están cómodos, otros que ni siquiera tomaron el tiempo para decir voy a levantarme, voy a organizarme, voy a escuchar la palabra. Mira, muchas veces escuchamos o oímos, pero no escuchamos. Y quiero que usted entienda esto. Mire lo que dijo el pueblo. Dijo: hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová. Hemos pecado por hablar en contra de Jehová y en contra de ti. Yo te estoy trayendo este mensaje, que has hablado mal, pero escuchas, oyes, pero no escuchas. ¿Qué quiere decir esto? Es como el que se sienta y está el mensaje, la prédica del pastor, del apóstol, pero no lo interiorizan, lo dejan pasar. Es como cuando usted está en un lugar y le están hablando, y le hablan, y le hablan, y le hablan, y usted, perdón, ¿qué me está diciendo? O sea, literalmente, escuchas que te están, oyes que te están hablando, pero no lo interiorizas, no escuchas. Y así pasa mucho con la voluntad, con el poder de Dios. Desechas el poder de Dios y comienzas a hablar lo incorrecto. Pero el pueblo entendió lo que estaba haciendo. Hoy el Espíritu Santo, a través de esta señal y de este mensaje, quiere que entiendas lo que está sucediendo ahí en tu casa. Dios te está hablando y te está diciendo: oye, entiende lo que estás haciendo. Has hablado en contra de mí, has hablado en contra de los hombres de Dios. Sí, el hombre se puede equivocar, los hombres de Dios pueden errar, sí, pero no somos nosotros quienes para juzgar a nadie. No somos nosotros quienes para levantar juicio en contra de los hombres de Dios. No somos nosotros nadie para levantar juicios en contra de nuestro rey. Y el pueblo lo entendió. Pero ¿qué tuvo que pasar para que lo entendiera? Tuvo que venir muerte, tuvo que venir sequedad. Entonces, ¿qué esperas para entender que estás hablando mal de las circunstancias? Sí, entiendo que no ha llegado tu milagro, pero no se trata del tiempo que se va a demorar tu milagro, sino se trata de la formación que debes recibir para que tu milagro pueda ser efectivo en tu vida. Entonces es tiempo de que afines tus sentidos, afines tu hablar, no el hablar humano, no el usar esta herramienta que Dios te ha dado de manera incorrecta, sino que la uses como Dios te ha llevado a que la uses de manera correcta. Vuelvo y te digo, oyes pero no escuchas. Escuchas la voz de Dios pero no la interiorizas. Escuchas la Biblia, escuchas la palabra, escuchas el mensaje, pero muchas veces lo desechas. Y está pasando precisamente en este lugar. Dios te ha traído una palabra para que te avives en esta mañana y la estás dejando pasar. Pero el pueblo reconoció. Mire, vuelvo y le reitero, vuelvo y le leo. ¿Qué dice el versículo 7 de Números 21? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y en contra de ti. Y no me importa en esta mañana que tú no entiendas el mensaje. No me importa que, es más, he venido a este lugar de parte de Dios. No he venido aquí para figurarle a nadie. No he venido a este lugar no para sentirme orgulloso. Sé que es un privilegio de parte de Dios y me humillo delante de mi Rey porque me ha dado la oportunidad de poder ser herramienta para enviar este mensaje. Sé que a muchos no les gusta escuchar de parte de Dios. Sé que a muchos cuando les hablan la verdad se apartan y la desechan. Sé que cuando Dios les habla a muchos pero les hace mella en el corazón, cambian de canal, se apartan. Pero hoy Dios te está hablando, el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana para que avives tus sentidos, para que escuches la voz de Dios, para que deseches todas esas cosas que están trayendo ruina y muerte en tu casa. Y entendiendo esto puedo poner el ejemplo de un hombre que acaba de perder su hogar, que acaba de perder su familia. Y en vez de humillarse y decirle: Señor, perdóname porque ha sido causa de mi propia maldad, ha sido causa de la apostasía que ha venido a mi vida, ha sido a causa de la sedición, comienza a generar excusas. Y todas las excusas que trae es para justificarse lo mal que ha hecho en su hogar y en su familia.
¿Hasta cuándo vas a hablar de manera correcta? ¿Hasta cuándo vas a reconocer que has hecho tu propia voluntad? Cuando Dios me daba este mensaje, comenzaron a venir tantas cosas a mi mente y le decía: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que hable en esta mañana? Y el Señor me está diciendo: a ti, mujer, a ti, hombre, que te has apartado, que has hablado mal en contra de Jehová, que has hablado mal en contra del hombre de Dios, humíllate, porque si no vas a morir. El Espíritu Santo quiere avivarte en esta mañana, pero es necesario que lo hagas de corazón. Ahora quiero que me acompañes al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibieron corrección. Yo le pido al Señor, y si usted está en esta mañana conmigo y está en el Espíritu y está entendiendo este mensaje, coloque su mano derecha en el corazón y dígale: Señor, perdóname por no oír, perdóname por hablar lo incorrecto, perdóname por no ver, Señor, perdóname, Señor. El pueblo lo reconoció, el pueblo entendió que la única manera de que la muerte no siguiera viniendo a su vida era reconociendo su pecado. Pero mira lo duro para aquellos que no entienden: no oyeron, ni inclinaron su oído, sino por el contrario endurecieron su cerviz para no oír, y no recibieron la corrección. Y en este sentido de oír, quiero hablarle de otra cosa específica. Hay tres cosas o tres maneras de escuchar, o tres voces a las cuales escuchamos normalmente: la voz de los hombres, la voz del enemigo y la voz de Dios. Ya le acabé de hablar, le acabé de expresar el sentido del habla, de cómo el pueblo proclamó de manera incorrecta y comenzó a quejarse del pan que Dios le había dado, comenzó a quejarse de por qué estaba caminando esta dura caminata, y era porque tenían que ser formados, reconocer su maldad y humillarse delante de Dios. Ahora le voy a hablar del oír. Existen tres maneras de escuchar, tres formas de escuchar, tres ambientes que usted escucha normalmente, y es la voz de los hombres, la voz del enemigo y la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de los hombres, es normal que partamos de un principio, y es que hay hombres que hablan y hablan para edificar, hay hombres que hablan para construir, hay hombres que hablan para dejar un mensaje, pero hay hombres que hablan y hablan para sembrar resentimiento, para sembrar ofensa. ¿Y de qué hombre estoy hablando específicamente en esta mañana? Yo le puedo hablar de muchas circunstancias del oír, pero de estas tres que le estoy hablando, una de ellas es la voz del hombre, y es la voz que normalmente nosotros tendemos a escuchar. Escuchamos los mensajes una y otra vez, prédicas de hombres, de circunstancias. Escuchamos al vecino, al amigo, al pastor, al predicador, escuchamos a miles de personas. Pero si nosotros no tenemos afinado el oído, nos podemos quedar en solo escuchar a los hombres. Si no tenemos afinado el oído, no podemos entender el mensaje de parte de Dios. Y cuando tú te centras en solo escuchar el mensaje del hombre, es cuando literalmente le abres la puerta a la voz del enemigo. ¿Y de qué te estoy hablando? Te estoy hablando que normalmente el enemigo utiliza las situaciones difíciles de nuestra vida para alargar el proceso. Utiliza las situaciones difíciles de nuestro caminar. ¿Para qué? Para sacarnos del propósito, para sacarnos de la voluntad de Dios, para hacer lo incorrecto. ¿Y para qué? Para que Él nos hable. ¿Quién nos habla? El enemigo. Vuelvo y te digo que quiero centralizar la idea para que usted me entienda en esta mañana. El oír a los hombres muchas veces le da el acceso al oír al enemigo, al escuchar la voz del enemigo. ¿Cómo te habla el enemigo?
¿Qué hace yendo a esa iglesia? ¿Qué hace escuchando a aquellos que no hacen sino hablar y decretar? ¿Sabía usted que eso no es bíblico? Escuchas lo que no es. Escuchas mensajes motivacionales y eso sí te animan. Te la pasas escuchando la voz del hombre, te la pasas escuchando la voz del enemigo que dice: oh, en ese lugar ya no ocurren milagros. Apártate de ese lugar, salte de ese sitio. Comienzas a escuchar a aquellos que viven ofendidos porque algo les hicieron y comienzan a esparcir ese veneno, y usted escucha de ese veneno y se apropia de ese veneno, le abre las puertas al enemigo. Yo no sé si me estás entendiendo, pero Dios te está hablando en esta mañana porque has escuchado lo incorrecto. Has escuchado la voz del hombre, pero has escuchado la voz del enemigo adicional. Y hay otra tercera voz, que es la voz de Dios. Y la voz de Dios tiene una característica específica. ¿Cómo puedo entender si Dios me está hablando? Porque hay dos circunstancias. La primera es que cuando Dios te habla, lo hace a través de una palabra específica, y acompañada a la palabra viene un actuar, pero un actuar que trae paz. ¿A ti te da paz ponerte a hablar de los demás? ¿A ti te da paz ponerte a escuchar la voz del enemigo que diga: mire, pero es que no levanta, su empresa no levanta, no consigue trabajo, está arruinado, y usted solo se la pasa en la iglesia? Cuando escuchas la voz de Dios, Dios te habla a través de la palabra, trae un mensaje de vida a tus entrañas y te levanta y te lleva a convencerte que no es lo que le puedas escuchar del hombre, no es lo que puedas escuchar del diablo, sino es lo que haces por escuchar la voz de Dios. Y aquí es cuando viene el siguiente versículo, que está en Romanos 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, y dice: así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Vuelvo a las circunstancias que te estoy explicando. ¿Cómo sabes que Dios te está hablando? Cuando utilizas la palabra, pero sobre todo cuando la palabra trae paz a tu vida. Y sin importar que lleves un tiempo largo esperando tu milagro, debes convencerte de que la fe es la única que te va a hacer madurar. La fe es la única que te va a hacer escuchar a Dios, no la voz de los hombres, no la voz del enemigo. Es la voz de Dios la que debes escuchar en esta mañana, y es a la que debes levantarte, y por la cual debes levantarte y decirle: Señor, quiero escuchar tu voz. Pero no escuchas las circunstancias y te quejas. El pueblo escuchó a aquellos. Mira, te pongo el siguiente ejemplo. Yo estoy seguro que cuando el pueblo salió de Egipto era una fila inmensa de israelitas caminando por el desierto. Pero ese caminar, esa fila inmensa de israelitas, no era de manera unánime que todos pensaran que estuvieran cansados. Estoy seguro que habían unos 2 o 3 o 4 que comenzaron a propagar y a extender la palabra. ¿Esto qué sí que tan duro que es? Y comenzaron a propagar el veneno. Entonces el Señor quiere que obres en el hablar y en el oír. ¿Y cómo obras? Desechando aquellas cosas que te apartan del Señor, proclamándolo con tu palabra, reconociéndolo de todo corazón. Este mensaje precisamente es para que reconozcas que necesitas de Dios. Necesitas volver a hablar la vida. Necesitas volver a la vida hablando vida, no hablando muerte. Necesitas escuchar la palabra de Dios a través de la fe. Y el tercer sentido es el de la vista, y es en el que más cometemos errores. Y un ejemplo claro fue precisamente la mujer de Lot. La mujer de Lot fue una mujer que después de partir de Sodoma y de Gomorra, dejó su corazón en aquellas ciudades, y cuando sintió que se estaban destruyendo, volteó su mirada. Mire lo que dice la palabra: y destruyó las ciudades, versículo 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de ellas y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás y a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y yo estoy convencido
que la estatua de sal tipifica la dureza del corazón del hombre, que sale al camino que Dios le ha trazado, pero se pone a escuchar y a verlo de manera incorrecta y se endurece su corazón. Por eso es necesario volver nuestra mirada al Señor. ¿Y por qué se lo digo? Mire lo que dice Mateo 16, versículo 17. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro fue un hombre, fue un ejemplo claro de aquel que vio a su Padre, aquel que vio al Mesías, aquel que vio y lo evidenció. Y aunque lo negó, se humilló. Y de las 3 veces, ¿sabía usted que de las 3 veces que Pedro negó a Jesús, esas 3 mismas, ese mismo 3 representa a los 3,000 que ganó después en un solo día de evangelismo? Entonces es tiempo de mirar. Es tiempo de mirar. Muchas veces centramos nuestros ojos en nuestros propios deseos, en nuestra carne. Volvemos nuestros ojos a la lujuria, y aquí es cuando más caemos. Es cuando más caemos en la sedición, es cuando más caemos en aquellas cosas que nos apartan del Señor. Cuando ponemos nuestros ojos en nuestros deseos carnales. Cuando más ponemos nuestros ojos en lo que no es. Pero déjeme decirle que Dios tiene un mensaje para usted en esta mañana. Y quiero leérselo porque está escrito en Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor está en esta mañana avivando sus sentidos. Lo primero, para que vuelvas a hablar vida, no muerte. Lo segundo, para que aprendas a escuchar la voz de Dios. No la voz de los hombres, no la voz del enemigo, sino la voz de Dios, que viene a través de una palabra, y esa palabra trae hechos que traerán paz a tu vida. Y sobre todo, el que se te sea vuelta la vista. ¿Sabía usted que el hijo pródigo tenía una venda literal que lo hizo perder el camino? Y se puso literalmente una venda que lo llevó a perder la razón. Y esa venda lo llevó a perder el sentido y se volvió literalmente loco, porque no veía el amor de su padre, no veía lo que lo estaba rodeando, sino veía sus deseos, veía aquellas cosas que anhelaba en su propia carne, no en lo que Dios había hecho en él a través de su Padre. Por eso en esta mañana, de parte de Dios, yo lo invito a que cierre ahí en donde están sus ojos. Aquellos que están sentados, aquellos que están escuchando, pero más no. Aquellos que están oyendo, pero más no estén escuchando, hoy vuelvan en sí y coloquen su mano en su corazón y se humillen delante de Dios. ¿Qué hizo el pueblo para que la muerte no los tomara más? Se humillaron y exclamaron: Señor, hemos pecado en contra tuya, hemos pecado en contra de tu siervo, hemos hablado de manera incorrecta, hemos hecho lo incorrecto. Y lo reconocieron. Yo te invito a que en esta mañana lo hagas junto a mí y te humilles y de rodillas le digas: Señor, perdóname por todo lo que he dicho, perdóname por todo lo que he visto, por todo lo que he oído que no viene de parte de ti. Vuelve a la vida mis sentidos. Restaura mi altar, restaurando mis sentidos, Señor. Perdóname. Hoy me humillo delante de ti, Señor. Hoy me humillo delante de ti, mi Rey. Y déjame guiarte en esta oración. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco mi necesidad de ti.
Reconozco que me he alzado en sedición. Reconozco que me he alzado en contra de los hijos de Dios. Reconozco que me he alzado en contra tuya, mi Rey, a causa de mi inmadurez. He negado tu voluntad, Señor, pero hoy me arrepiento. Dígaselo ahí, confiéselo con su boca. Dígale: hoy me arrepiento. Y arrepentirse significa cambiar de posición. Cambia la posición en la que estás. Reconoce a tu Padre. Y la muerte se tendrá que apartar. Díselo: muerte, apártate de mi vida. Apártate de mi vida. Apártate, consecuencia del hablar de manera incorrecta. Apártate de mi vida por el poder de la sangre. Hoy reconoce al Rey. Hoy reconócelo. Hoy reconoce que Él te ha dado unos sentidos para que los sepas usar, no para que los desperdicies. Apártate de lo que te lleva a pecar. Apártate de lo que te saca del propósito y reconoce a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador, vuelve a poner tus ojos. Habla la voz de Dios, la voluntad de Dios. Habla pidiendo perdón y escucha que Dios tiene una palabra para ti en esta mañana. Te levantarás de la muerte, te levantarás del abismo. Ahora, por el poder de la sangre, ahora por el poder del Espíritu, sales de ese hoyo oscuro en donde te encuentras. Hoy el Señor Jesús está arrancando los grilletes, te está sacando de los espinos, te está levantando en un lugar alto, te está poniendo sobre la roca. Si lo reconoces en esta mañana, si reconoces que necesitas de Él, si te apartas de esa dura cerviz que te ha traído ceguera, que te ha traído aquellas cosas que te han apartado de la voz de Dios, Él te va a subir a esa roca. Hazlo en el nombre de Jesús. Padre, yo oro en esta mañana y extiendo mi oración, Padre, a todos aquellos que están conectados y están recibiendo esta transmisión, para que a través del milagro de Jesús, a través del milagro de la resurrección, hoy vuelvan a la vida por el poder de la sangre. Hoy declaro por el poder del Espíritu Santo, no es con mis palabras, es por el poder de la sangre, porque tú me has dado autoridad, Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para hollar serpientes, para hollar escorpiones. Hoy en el nombre de Jesús utilizo esa autoridad que me has dado para levantar en el nombre poderoso de Cristo a aquellos que están tristes allá en sus hogares, aquellos que están sufriendo el abandono, aquellos que están sufriendo, aquellos que están desanimados, aquellos que están a punto de morir a causa de su lengua. Padre, hoy levántalos, hoy tráeles el camino correcto, hoy revélales, Espíritu de Dios, quita la dureza de la ofensa, arranca de su corazón el dolor, Señor, arranca de su corazón el endurecimiento y haz que el Espíritu Santo, Padre, entre en esos corazones. Hoy úsanos, Espíritu de Dios, hoy entra en mi corazón, hoy sana mis heridas, hoy transforma mi manera de hacer las cosas, Señor. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Yo sé que usted que ha hecho esta oración, que se ha humillado delante de Dios, de parte del Espíritu Santo, siento que va a recibir un milagro a partir de este instante, a partir de que termine la transmisión. En un segundo viene nuestro pastor porque va a orar por las ofrendas, y sé que a partir de ese instante milagros van a ocurrir en sus finanzas, en su hogar, en su familia.
Usted que se quejó porque no había podido recibir su milagro se va a hacer evidente. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre poderoso de Cristo. Yo los bendigo por el poder de la sangre y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de estar en este lugar. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Ok, qué tremenda palabra. Creo que Dios desató nuestra boca, nuestros oídos y nuestra visión para ver más allá. Así es que, hijos, quiero que allí donde está tome su ofrenda, tome su diezmo. Gracias por apoyar la casa, gracias por no dejarnos caer en este tiempo, y más que a la iglesia, no dejaste caer el mensaje de Jesucristo, ¿no? Creo que esa transmisión no habría sido posible sin tu donación, sin tu ofrenda. Así es que quiero que levantes tu ofrenda o la consignes o mientras haces la transferencia, y quiero orar por esa ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, desatamos bendición. Desatamos bendiciones del cielo, Señor, y subimos esa ofrenda, Señor, la mecemos delante de tu trono, Señor, y determinamos que se va a multiplicar. Padre, una semilla tiene la capacidad de hacer cosas grandes, Señor. Hoy se verá como algo pequeño, pero, Señor, determinamos que lo pequeño se convertirá grande, Señor. Y en este tiempo tú guardarás, Señor, y te pido que tengas memoria de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos en este tiempo tan difícil. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hijos, bendiciones. Qué bueno, nos sigamos allá, y recuerden nuestros servicios acá presenciales y también nuestra transmisión en vivo. Los amamos, hijos. Gracias por estar allí. Bendiciones. Gracias, Señor, porque en tu nombre yo soy más que un vencedor. Gracias, Señor, tú me das paz y libertad. Yeah. Gracias, Señor, porque en tu nombre yo soy más que un vencedor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Soy un vencedor. Aleluya. Aleluya. Soy un vencedor por su fuerza y su poder. Nadie como tú. Aleluya. Aleluya. Que tu camino vio y su vencedor. Oh, oh.
felices.